Ya, vamos a hablar de la fiebre hemorrágica boliviana, que es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio, del área tropical. Y tienen que entender, ¿no es cierto?, cuáles son los inconvenientes y los problemas. Y lo más importante es que no tienen que equivocarse con esta enfermedad, porque si se equivocan, se van a morir. No quiero pasar clases aquí. Por algo es alto, no soy yo. Entonces, esta fiebre hemorrágica boliviana tiene su historia desde el año 52 en el Beni. Entonces, en diferentes, no tienen que aprender estos lugares porque yo les voy a preguntar en qué población comenzó, solo quiero que sepa, es el contexto, ¿no es cierto? Entonces, si les voy a enseñar bien, no mal. En el año 52, en una población del Beni, había 12 casos y 9 fallecidos, o sea, era muy alto el porcentaje de muertos. Y así, ¿no?, en diferentes lugares, a partir del 52, por ejemplo, 3 casos, 3 fallecidos en Huacaraje, en Magdalena, 3 casos, 3 fallecidos. Pues había una fiebre que les daba a los pobladores que no sabían a qué se debía y la gente se enfermaba y se moría. Entonces, como no sabían por qué se morían, era un problema, ¿no es cierto? Así, durante varios años, cada año había un brote de unos cuantos casos, ¿no es cierto?, hasta el año 63. Y cuando llegó el año 63, ¿no es cierto?, justo el año 62, el ministro de Salud de la época, que era el doctor Guillermo Jáuregui, ¿no es cierto?, invita al epidemiólogo del MARU. ¿Qué es el MARU? El Middle American Research Unit, la unidad de investigación de Mesoamérica. Mesoamérica, el nombre antiguo de Centroamérica. Entonces, con sede en Panamá. Entonces, en Panamá estaba la unidad de investigación. Como los yanquis tenían sus colonias en diferentes países, ¿no?, Panamá era su colonia, porque ahí han pagado el puente, tenían sus bases militares y también tenían su laboratorio de cuarto nivel. El laboratorio MARU de cuarto nivel es como la película Resident Evil, ¿han visto? Bajo tierra, cuarto nivel, para trabajar con virus que son mortales y que no hay cómo protegerse. Entonces existen sus laboratorios, igualito que la película, no igualito, ¿no?, como la película de Bajo Tierra, ¿no es cierto? Y ese es el MARU, que es un instituto, una unidad de investigación, ¿no es cierto?, de estos bichos raros, ¿no? Y el epidemiólogo de esa unidad era el doctor Ronald Mackenzie, que había llegado invitado para ver los problemas de desnutrición en los niños, para ver cómo podían ayudar los gringos regalándonos aceite fortificado, ¿no? Entonces, sabía que como el aceite es para cocinar, el aceite venía fortificado, y si las mamás cocinaban con ese aceite fortificado, las mamás y los niños también se iban a nutrir, porque había en la década de los 60 una gran deficiencia de nutrición. Entonces, del INLASA, en su época estaba el doctor Valverde Chinet, que era el director de INLASA. Entonces, viajan al Beni, ¿no es cierto?, invitados por el doctor Jáuregui, Mackenzie y los doctores del INLASA. ¿Saben cuál es el INLASA, no? Sí. El Hospital del Niño al fondo, el laboratorio de referencia. Entonces, ¿no?, y regresa y viene del MARU Henry Bellier, que era el director del Instituto de Investigación de cuarto nivel de Panamá, y llegan acá. Entonces, este instituto, ¿no es cierto?, este es un afiche
del Instituto del Maru, ¿no es cierto? Que dice Tropical Disease Research, dice investigación en enfermedades tropicales, ¿no es cierto?, en Panamá. Entonces, como es la sede de Panamá, ahí tenían su base para poder investigar, ¿no? Entonces, instalan un laboratorio en San Joaquín, bueno, un laboratorio, se alquila una casita, ¿no? Y ahí colocan un microscopio en la trastienda, su cama, para que iban ahí, y dicen, bueno, a ver qué pasará acá. Entonces, ya habían instalado, contratan a una enfermera boliviana que hablaba inglés, porque ellos eran gringos netos. Y la enfermera boliviana que hablaba inglés, a ella la contratan para que sea su traductora, ¿no es cierto? ¿No? Y pasa la historia de la enfermera que hablaba inglés, ¿no? Entonces regresan el año 64, Mackenzie, Bellier, Valverde y Garrón, ¿no es cierto? Y se unen Johnson, Webb y Kunz, que eran los del Maru, los gringos que han venido a estudiar. ¿Qué han venido a estudiar? Han venido a estudiar una fiebre que mataba a la gente, que no sabían quién mataba a la gente. Porque de 3 casos, 3 morían. De 10 casos, 8 morían. Entonces era algo que no tenían idea de qué era y ellos tenían que investigar. Lo más probable tenía que ser un virus. La cosa era aislar el virus. Segundo, ¿quién transmite el virus? Entonces ellos recolectaban todas las clases de animales. De los animales les tomaban muestras de sangre, de heces, de fosas nasales y mandaban las muestras en avión diplomático hasta Panamá. Y en Panamá tenían que revisar y hacer genomas, ¿no es cierto?, como PCR, pero más antiguo, y tenían que identificar si encontraban un bicho raro, un virus raro. Entonces esto tardó, ¿no es cierto? Tardó. Ahí está, ¿qué quiere decir Maru? Middle America Research Unit, ¿no es cierto? Y este instituto que funcionaba desde el año 58, ¿no? Dentro de sus logros de este Maru ha sido la identificación del virus machupo, de la fiebre mosaica boliviana, que es lo que iban a descubrir, ¿no es cierto? Y han descubierto otras virosis de otros países, ¿no es cierto? Entonces, en este instituto, durante varios años han dedicado a investigar las enfermedades raras, como ahora ha aparecido una enfermedad, han descubierto que era el coronavirus y así, pero en esa época era la fiebre hemorrágica, ¿no es cierto? Entonces, entre 1965 y 68 hay un silencio epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que no había casos reportados. Cuando hay silencio epidemiológico y hay casos no reportados, no es que han mejorado las condiciones, es que algo ha pasado, golpe de Estado, elecciones, no había plata para traerlos, ¿no? Entonces algo siempre pasa. Cuando sus estadísticas epidemiológicas suben, está alto, ahora ha bajado la tuberculosis. No es que ha bajado, no había plata, insumos para hacer frotis o para hacer baciloscopías. Entonces, cuando bajan las estadísticas, no es que mejora, es que no ha habido dinero por algún motivo. Terremoto, inundación, golpe de Estado, elecciones, algo ha pasado, ¿sí? Entonces, eso es lo raro, no se sabe por qué ha aparecido, y nuevamente aparece otra vuelta los casos, ¿no es cierto? Un caso, un fallecido, 22 casos, 19 fallecidos, ¿no es cierto? Se repite la alta mortalidad, ¿no? Ahí pueden ver de otros años, ¿no? Y llegamos a que descubren a este pinche virus. Entonces la epidemia se había iniciado en el año 59, ¿no es cierto? Mackenzie llega en 62, instala en el 63 el laboratorio de San Joaquín. Algunos le llaman los viejitos la fiebre de San Joaquín. Los profesores antiguos le llaman la fiebre de San Joaquín, ¿no? Y en el año 63 aísla el Maru, el virus. El último día que estaba, un chiquito trae un frasco con un ratón. Entonces, no encontraban, buscaban insectos, todo, y entonces agarran, le toman muestras de sangre de ratón y mandan a Panamá. Y en Panamá descubren que era un nuevo virus, ¿cierto? Y le ponen el nombre de Machupo porque un río cruzaba San Joaquín, ¿no es cierto?
Ese artículo se publica en el año 65 en una hojita, ¿no es cierto? Y por el río Machupo, ahí está San Joaquín, ¿no es cierto? En el Beni, y el río que pasa es el río San Joaquín, digo el río Machupo, al revés, ¿no? En San Joaquín. Entonces, por eso que le denominan el Machupo virus, ¿cierto? Porque pasaba por el río Machupo, atravesando la comunidad de San Joaquín. Los viejitos le llamaban el virus de San Joaquín. Entonces, si ustedes escuchan eso, ya saben que estamos hablando, y le ponen el nombre a la enfermedad, fiebre hemorrágica boliviana. En los libros de medicina interna, ahora estamos figurando. Entonces, cuando tú buscas, dice fiebre hemorrágica boliviana, el virus que se originó en Bolivia. Por lo menos así hemos entrado a la historia. Sí. Me acuerdo del año 94, mi papá viajó al Mundial de Fútbol, y cuando viajó al Mundial de Fútbol le dije, porque Bolivia estaba participando, le dije, me vas a traer el libro de los récord Guinness, porque aquí nunca llegó el libro de récord Guinness, y cuando ha llegado acá ha llegado pura fotos, y mi papá me lo ha traído pura letras, ¿no? En inglés. Y lo que he hecho es buscar en el índice Bolivia, ¿cierto? El país con más golpes de Estado. Entonces era, sabes la historia. Sí, y otras cositas más, ¿no? Entonces, así nos conocían, ¿no? Una macana, ¿no? Pero ahora éramos conocidos por la fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Y ¿no? Se publican algunos libritos sobre la fiebre hemorrágica boliviana, y ahí se puede ver, ¿no? La ubicación de los diferentes lugares que les he mostrado, que todo estaba en el misma área del lugar. Y entonces, como aíslan el virus de un roedor, sabían que el roedor era el transmisor. ¿Cómo? Cuando defecaba, cuando hociqueaba, dejaba sus babas, sus secreciones nasofaringias, o cuando hacía pis. En sus tres secreciones estaba el virus: capucha, pis y nasofaringe. Entonces, mientras hociqueaba, si él se acercaba a tu puerta, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los roedores cuando encuentran un lugar donde hay comida? Marcan. ¿Qué hacen? Pis. Y ahí estaba el virus. Lo que les llamó la atención es que uno de los lugares donde más virus había, ¿no es cierto?, era el lugar más limpio del pueblo, el barrio donde había más virus, había el más limpio. ¿Por qué el más limpio? Porque a las señoras y había más virus. ¿Por qué? ¿Qué? Completo. Diga, usted ya ha dicho y se ha tocado. Porque si alguien levantaba polvo y inhalaban, se puede contaminar. Entonces levantaban el polvo, ahí estaban los virus adheridos y entonces diseminaban. Por limpios nos enfermaba más. Por eso se riega con agua para que no levante polvo y cuando tú barres. Si no riegas, barres y todos se enferman. Entonces hasta eso han tenido que aprender. Les decían, ¿por qué estos que son tan limpios hay más virus? Por limpios. Por barrer tanto, esparcían el virus y se contagiaban. Entonces, el transmisor es el roedor y nosotros nos contaminamos inhalando, que era la principal fuente de infección, ¿no? Entonces ahí están los casos que había, ¿no? Entre el 73 y 90, silencio epidemiológico, que ha pasado, golpes de Estado. ¿Cómo es? ¿Sí, no ven? Y vuelve a aparecer el año 71 en Cochabamba, pero cuando vuelve en Cochabamba 71, vuelve como una fiebre rara, que se ha muerto fulano, sultanos y menganos, y nadie sabe qué es. Otra vuelta, y se habían olvidado de la fiebre hemorrágica, como la fiebre hemorrágica era del Beni, y estaban en Cochabamba. ¿Y qué pasa? En Cochabamba, ¿no es cierto?, llega, ¿conocen el Elizabeth Setón de Cochabamba? ¿Qué es el Elizabeth Setón? Pues es la escuela